Hola, bendiciones. Una vez más tenemos el privilegio de acercarnos a la palabra de nuestro buen Dios. Antes de comenzar quiero invitarles para que, como siempre lo hacemos, pongamos este tiempo en las manos del Señor y que sea su palabra iluminando nuestro corazón y nuestro entendimiento. Oremos. Señor, te bendecimos una vez más. Gracias por darnos el privilegio de estar listos para aprender de tu palabra. Queremos poner todo nuestro ser en tus manos, Señor. Mira nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Háblanos, Señor. Que tu palabra sea esa luz que ilumine nuestro camino, nuestro entendimiento. Guía este tiempo, Señor, en mi vida para comunicar tu palabra y en la vida de cada uno de los oyentes para recibirla con reverencia. Te bendecimos nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, en esta oportunidad quiero iniciar el mensaje meditando un poquito sobre la palabra orgullo. Es una realidad que tiene que ver con nuestras vidas como seres humanos. Es una palabra que tiene diferentes connotaciones, al menos dos que son las más relevantes. En algunos casos la palabra orgullo tiene que ver con algo negativo. ¿Cuándo tiene esa perspectiva o esa connotación negativa? Cuando se opone a la humildad, cuando se opone a la modestia o la sencillez. Es una actitud de autoestima exagerada. Básicamente ese es el lado negativo del orgullo. El lado positivo, la connotación positiva, tiene que ver cuando se destaca a algo o a alguien, cuando hay una relación de un sentimiento de valor. Por ejemplo, me siento orgulloso de pertenecer a mi equipo favorito. Me siento orgulloso del país en el que vivo. Me siento orgulloso de la carrera que ejerzo. Es algo positivo, es algo bueno. Ahora, la cuestión es que por causa del egocentrismo humano, ¿sí? Esa tendencia que tenemos de ser orgullosos, egoístas, la tendencia es más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Eso tiene que ver con la realidad del orgullo. Ahora, la condición de pecado, que es una realidad sobre la cual nosotros estamos plenamente involucrados, eh, resulta que el orgullo se levanta más sobre las cosas que son dañinas o negativas. Algunos, por ejemplo, tienen la capacidad de sentirse orgullosos de un vicio que tienen. Por eso no es extraño que algunas personas en una camiseta o en una prenda, en una gorra, luzcan, por ejemplo, una hoja de marihuana. Es una realidad, digamos, la materia prima de una sustancia alucinógena que ha hecho mucho daño, que ha lastimado muchas familias, que ha traído muchísimas consecuencias negativas. Pero hay personas que se sienten orgullosas de eso, de ser viciosos, de ser consumidores de drogas. Y lo hacen con muchas otras cosas. Por ejemplo, en las redes sociales hay gente que presume diferentes cosas. Por ejemplo, he visto personas que les gusta la violencia, sentirse poderosos, entonces lucen un arma o se toman fotos en actividades en las que el desenfreno, la locura es protagonista. Es otra forma de exhibir el orgullo. La mayoría de las veces la tendencia es negativa respecto al orgullo. Sin embargo, cuando Dios está en la vida de las personas, cuando Dios entra en nuestros corazones, ocurre algo distinto. Esa tendencia a lo negativo y a lo pecaminoso cambia. Y justamente de eso hablaremos en el mensaje de hoy. Un mensaje que he titulado Orgullosamente, el orgullo radical. Vamos a mirar un poquito acerca de este tema y quiero invitarte para que tengas tu Biblia abierta en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Vamos a ver qué dice la escritura acerca de el orgullo en este punto. Primera Corintios 15, 10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a enfocar un poquito el tema porque cuando cuando lo anunciamos al comienzo orgullosamente, eso tiene que ver con un orgullo radical, ¿sí? Un orgullo real. Vamos a mirar un poquito en el ejemplo del apóstol Pablo, el orgullo radical. ¿En qué consiste esto? Porque uno podría decir que este es un buen ejemplo de un orgullo real, de un orgullo radical. Porque si usted analiza o conoce la vida del apóstol Pablo, nunca antes de Cristo, él se había expresado de esta manera acerca de su vida. En Filipenses él dice, yo tengo muchas razones por las cuales gloriarme, o enorgullecerme, o sentirme importante. Pero solamente hasta este punto es que él habla de esta manera. Por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, yo soy lo que soy. El apóstol Pablo en 2 Corintios 10:17 lo expresa de esta manera. Voy a leerlo para ustedes. 2 Corintios capítulo 10, versículo 17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Me llama mucho la atención porque justamente de eso se trata ese orgullo enfocado en Dios. Si usted quiere sentirse orgulloso de algo, si usted quiere sentirse importante respecto a algo, hágalo respecto a Dios. El que se gloría, se gloríe en el Señor. Gloríese en el Señor. Gloríese en su Salvador. Gloríese en su Redentor. Amén. El fundamento del orgullo del apóstol Pablo, por el cual él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, es Cristo. Es aquel que lo salvó. Es aquel que lo rescató. Es aquel que cambió su vida para siempre. Miren, si usted ha analizado un poquito la historia del apóstol Pablo, en muchos episodios él defiende lo que ahora es por causa de Cristo. Hablando de su llamado y de su ministerio, él dice, miren, yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo tengo un pasado, tengo una historia vergonzosa, es una historia triste. Hay cosas que para muchos podrían ser motivo de orgullo, pero cuando me encuentro con Cristo y veo lo que Él ha hecho por mí y por lo cual Él me salvó, la verdad es que aún eso es una basura. Nada tiene el valor que tiene Cristo para mí. Aquel que en una época fue enemigo de Cristo ahora es el siervo del Señor. Aquel que perseguía a los cristianos, aquel que se oponía a la obra de Jesús. Incluso en la conversión, el Señor Jesús le dice a él, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Antes de ser ya rescatado por el poder del Evangelio, el apóstol Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Ese es el pasado real de él. Incluso a algunos les costaba trabajo creer que él fuera un verdadero apóstol del Señor. Por eso él enfatiza, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que la mayoría de los discípulos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que obra en mí. No hay autoproclamaciones. No es la autopercepción de Él. Él está hablando de un Dios que es el autor y consumador de su fe. Y el entorno es el que reconoce su testimonio. Tarde o temprano, la gente que conoció al apóstol Pablo, aunque inicialmente dudó, tuvo que reconocer que había tenido un encuentro real con Jesús. Que ya no era el mismo, un antes y un después. Ese es el orgullo radical. El orgullo radical no oculta el pasado. Un orgullo real, un orgullo consistente, radical, no puede presentarse simplemente por lo que es. Decir, no, es que yo soy orgulloso de lo que soy. Sí, pero ¿por qué lo eres? ¿Por qué tú eres lo que eres hoy? Es muy importante tener esto en cuenta. Quiero ampliar un poquito y voy a leer un poco más del texto inicial de 1 Corintios 15 y voy a extenderme en algunos versículos para poder comprender un poquito mejor esta parte. 1 Corintios capítulo 15 y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10 que dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él está reconociendo su pasado. Él no lo está ocultando, no lo está camuflando. Produce algo de vergüenza en él, pero puede más el gozo, el orgullo, el gloriarse en la gracia de Dios, en aquello que él sabe que no merece. Se identifica a sí mismo como un abortivo, como alguien inmerecedor. El testimonio que nosotros podemos dar a nuestro alrededor demanda que confesemos nuestro pasado antes de hablar de nuestro presente. Si no lo hacemos, estaríamos robándonos la gloria de Dios. Tendremos que reconocer nuestro pasado, nuestros pecados pasados. Es que eso es una de las cosas más difíciles para el orgullo, para el ego humano. Yo vivo orgullosamente cristiano, soy orgullosamente siervo de Dios, como pastor, como hijo de Dios, como creyente, pero no desconozco y siempre que doy el testimonio, hablo de lo que fui antes, de lo que gobernaba mi vida antes, de las cosas que hacían parte de mi vida pasada, porque entonces doy testimonio de la transformación, del cambio que Dios hizo en mi vida. ¿Qué es lo que abunda? Está el orgullo radical, el verdadero, el contundente orgullo que honra a Dios. Pero también hay una manera de orgullo que es un orgullo simple. Y es ese orgullo que está rondando mucho en la sociedad actual. Es un orgullo, es un movimiento que presume de muchas cosas, pero que realmente es muy simple. Miren, el orgullo, el orgullo sobre el cual se fundamenta tiene que ver con estilos de vida. El estilo de vida desenfrenado, el estilo de vida, la vida loca, ¿no? Ahora, hay algo que es real. Usted puede tener un estilo de vida y eso es algo personal. El estilo de vida es eso, algo personal. No hay lugar para la discriminación. Mucha gente puede tener su manera de vivir. Nosotros no vamos a discriminar a nadie. Esto es algo que quiero decir para que quede claro que lo que estoy diciendo no es que uno vaya a repudiar a las personas. De ninguna manera. Eso es algo personal. Cada quien elige el estilo de vida que quiere, cada quien se hace responsable de sus decisiones. Pero sin lugar a dudas, este es un orgullo muy simple, porque se necesita más que exhibiciones o publicaciones explícitas para un orgullo radical. Surge la pregunta, bueno, yo ya sé por qué Pablo se gloría y está orgulloso de ser lo que es en el Señor por la gracia de Dios. Pero esa tendencia orgullosa sobre la cual se está hablando últimamente, que es tan común en nuestros días, ¿qué tiene que ver? Porque estas personas se sienten orgullosas de ser lo que son. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué únicamente se remiten a hablar de su estilo de vida, de sus prácticas, de sus conductas, de su manera de ver la vida, de vivir la vida, y no hablan de su pasado? ¿Por qué no hablan del origen de eso que son hoy en día? Mire, detrás de cámaras, en estos días se está celebrando el mes del orgullo gay. Hay historias no contadas. Detrás de esas celebraciones, detrás de ese famoso orgullo,
Hay muchas situaciones que no se han hablado, que no se han confesado, que detrás de ese orgullo hay episodios de abuso sexual. Tal vez simplemente fue el producto de una moda, un experimento tal vez, una exploración que terminó gustando. Tal vez es el fruto o el resultado de una experiencia de un hogar disfuncional, familias destruidas, hogares llenos de problemas. ¿Será que hay vergüenza? ¿Será que hay mucho dolor? Y lo mejor que se puede hacer es distraer, ¿sí? Voltear la atención a los demás, ¿sí? Cuando tú a veces quieres ocultar algo que te avergüenza, creo que tal vez alguna vez nos ha pasado, cuando tenemos algo que no nos gusta de nosotros mismos, tratamos de exaltar otras cosas para distraer la atención de la gente, que no vean eso que yo no quiero, eso que yo quiero ocultar, eso que no quiero revelar a los demás. Entonces hacemos un esfuerzo por mostrar otras cosas, por desviar la atención. Y a veces eso ocurre cuando se trata de ese orgullo simple del que se está escuchando tanto hoy por hoy. Detrás de esas personas que celebran, sonríen, hacen mucha bulla, eh, hacen muchos espectáculos, muchas exhibiciones, tal vez hay mucho dolor, tal vez hay mucha vergüenza, tal vez hay historias que jamás desearían ser contadas. Pero nada importa, porque el orgullo simple no necesita la contundencia de una confesión de su pasado. Basta con las exigencias de tolerancia, con que sea algo popular, con que sea algo aceptable y moralmente aceptable para una sociedad que está totalmente confundida. ¿Sabe? Yo quiero decir algo importante porque a veces cuando se escuchan mensajes de este tipo, cuando se confronta de esta manera, alguien podría decir, pero es que yo siento que eso es como dicen hoy en día, un discurso de odio y nada que ver. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y eso incluye todos los pecados, todas aquellas cosas que están por fuera de la voluntad de Dios. El asunto del desenfreno sexual, la manera como se pueden generar este tipo de conductas y de movimientos, eh, es una realidad. Son cosas que van en contravía de la voluntad de Dios. El pecado, la avaricia, la corrupción, la mentira, la infidelidad, todo eso tiene que ver con el pecado. Y Dios aborrece ese pecado. Sin embargo, ama al pecador. Dios ama al que odia, Dios ama al que asesina, Dios ama, Dios ama al homosexual, Dios ama a esa persona que hoy está totalmente confundida y que trata de ocultar su vergüenza detrás de una celebración. Dice que hay orgullo en su corazón. Si usted escribe en los buscadores de internet, en los computadores, escribe orgullo por estos días, no lo dude, seguramente va a encontrar varias referencias sobre esa celebración del orgullo gay, de la comunidad LGBTIQ y bueno, todas las variantes. A todos ellos los ama Dios. A todos ellos los ama el Señor como me amó a mí sin merecerlo. Como amó al perseguidor y asesino Saulo de Tarso, que después fue llamado el apóstol Pablo. Cada uno de ellos, si se dispone, puede recibir el perdón de Dios por todos sus pecados, no solamente por estas cosas de las que estamos hablando, por esas conductas desenfrenadas que van en contravía de la voluntad de Dios. A todos ellos Dios los ama, aún sabiendo el porqué de todo, porque Dios sí sabe lo que hay detrás de cada una de esas historias, detrás de cada uno de esos videos. Yo me quedé sorprendido de encontrar en redes sociales, en estos medios masivos, hay cantidad de material. Estas personas se exhiben y hablan con una altivez, con una arrogancia de lo que son. No son capaces de reconocer que tienen un pasado muy doloroso, muy triste.
Orgullosamente es el título del mensaje de hoy. ¿Por qué lo llamé así? Porque nosotros somos orgullosamente cristianos. Porque el Señor nos amó a nosotros a pesar de nuestro pasado. Él sabía todo lo que nos pasó y nos amó. Él sabe lo que hemos vivido, las cosas que hemos arrastrado y aún así nos ama. Sabe que es muy curioso porque la gente critica la vida cristiana, a los evangélicos los critican mucho porque dicen, es que ellos son gente mojigata, son gente que lo que está haciendo es purgar su conciencia. ¿Por qué lo dicen? Porque la mayoría de los que amamos al Señor y hoy vivimos para Dios, cuando contamos nuestro testimonio, no nos avergonzamos de contar lo que Dios hizo, incluyendo nuestro pasado. Un testimonio veraz, un testimonio real, un orgullo radical, cuenta lo que éramos. Contamos lo que Dios hizo en nuestras vidas y el resultado de su obra en nosotros. Eso es vivir orgullosamente cristiano. Orgullosamente cristianos y creyentes. Dios es la razón de lo que somos hoy en día, a pesar de lo que fuimos, incluso a pesar de lo que somos. Hay gente que a veces se aferra a nuestro pasado, pero también a nuestro presente, porque seguimos siendo humanos que cometemos errores. El pasado doloroso también hace parte de ese orgullo radical y no lo va a omitir, no lo omitirá. Orgullosamente, nosotros somos ese pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios a pesar de que en nuestra historia arrastramos muchas rebeliones. La historia del pueblo de Dios, que ahora se denomina iglesia, tiene un montón de capítulos tristes, vergonzosos, muy, muy duros, donde le fallamos a Dios, donde fuimos infieles, donde fuimos desleales. Pero nosotros somos el fruto de un Dios de pactos, de un Dios que es fiel a sus palabras. ¿Sabes que el arco iris es un símbolo que Dios dejó para recordarnos que Él es así, que Él es fiel, que Él es un Dios de pactos? Génesis capítulo 9, versículo 13, es la evidencia, es un testigo en el cielo de ese carácter de nuestro Padre Celestial, aquel que es un Dios de pactos. Voy a leerlo para ustedes, dice Génesis 9, versículo 13. Dice el Señor, mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris, en realidad, no es el símbolo de un movimiento X o Y. No es el emblema. No representa los colores del orgullo gay. Representa un pacto de Dios. Una promesa de Dios. Un pacto de Dios con la tierra. Un pacto del cual fueron testigos los hombres. Porque Dios es bueno. Dios es el dueño del arco iris. El arco iris tiene copyright, sus colores tienen dueño. Por cierto, no son 6 colores, son 7. No sé si lo han notado, pero la bandera del orgullo gay solo tiene 6 colores. El arco iris, generalmente aceptado, contiene 7. Lamentablemente, cuando una persona no da la gloria a Dios, cuando una persona no reconoce al Señor, es víctima de muchas consecuencias, de cosas que, en el fondo, nunca hubieran deseado vivir. Si no te glorías en Dios, terminas gloriándote en otro, y eso acarrea toda clase de mal. Muchas personas hoy en día están presos, están exiliados, están abandonados, están viviendo solos, están enfermos. ¿Por qué? Porque no quisieron glorificar a Dios, porque no le quisieron dar gracias, porque no entendieron que había alguien a quien debíamos rendirle gratitud y reconocimiento. Y las consecuencias nos hicieron esperar. Quiero invitarlos a que leamos juntos Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 28. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese texto nos da una idea de lo que pasó. Sencillamente, no glorificar a Dios, gloriarse en sí mismos, en otras cosas trae consecuencias. El resultado lo vivimos todos los días. Arrastramos con muchas consecuencias. Y una de ellas es una confusión tremenda en los pensamientos de las personas. Lo que Dios hizo, varón y hembra, ya no es lo mismo. Existen tantas variantes, tantas letras, un montón de posibilidades, no fruto de la creación, sino fruto de los razonamientos entenebrecidos, de los pensamientos confundidos. Somos orgullosamente hijos de un Dios de pactos. Eso lo cambia todo. Cuando tú tienes al Señor, tu vida da cuenta de un Dios que es bueno, de un Dios que nos ama y anhela nuestro amor. No estará de acuerdo con nuestros pecados, no estará de acuerdo con muchas cosas, pero nos ama profundamente. Si no honramos al Señor, terminaremos honrando a otro, y eso nos va a generar muchas consecuencias. ¿Cuál es el llamado de Dios? El mundo necesita hombres y mujeres con orgullo radical, que se gloríen en el Señor, personas que den testimonio, que cuenten la verdad completa, por qué somos orgullosamente cristianos, y contar lo que fuimos. Quizás son cosas difíciles de contar, quizás son episodios tristes, oscuros, dolorosos, pero tenemos que dar cuenta de la obra de Dios, lo que fuimos, lo que Él hizo y lo que ahora somos por causa de Él. La sociedad necesita familias orgullosamente temerosas de Dios, familias que estén decididas a seguir adelante, a seguir formando a sus generaciones con base en los principios de la palabra de Dios. El destino de las nuevas generaciones requiere referentes, especialmente en el hogar. La gente ya no cree en la familia, la gente ya no cree en el diseño de Dios, porque hay muy pocos ejemplos de que la cosa funciona, de que lo que Dios hizo realmente es perfecto como Dios, que es perfecto, lo creó. Se necesitan vidas orgullosamente rendidas a Dios, vidas que puedan bendecir y transformar el mundo. Que podamos ser más como Dios, menos como nosotros. Quiero dejar en este momento una parte de la predicación. Quiero apartar este segmento para hablar de la importancia de los padres. Y los quiero bendecir en el nombre del Señor. Quiero bendecir a aquellos padres cuyas familias se pueden sentir grandemente bendecidas. Familias orgullosamente contentas de sus padres, orgullosas de sus padres, padres temerosos de Dios, cristianos de verdad. Alabo a Dios, alabemos al Señor, gocémonos, porque aunque hay hay pocos referentes, aunque hay una cantidad de ejemplos tristes y dolorosos, también hay hombres que Dios está levantando para demostrar que aunque imperfectos, procuran la gloria de Dios. Aunque a veces se equivocan, quieren agradar al Señor.
Qué bueno por aquellos padres que se glorían en Dios. No son simplemente, es que yo soy el hombre de la casa, es que yo soy el varón, es que yo soy el hombre, sino que son hombres, son caballeros, son señores, son hombres que pueden decir: yo soy lo que soy por Dios. Dios se encargó de mi vida, Dios me sacó de donde yo estaba, Dios me levantó, Dios me ha mostrado un camino mejor. Qué bueno por esos padres presentes, qué bueno por esos padres amorosos. Qué bendición tener padres comprometidos en las casas, hombres consagrados al Señor, hombres leales a los pactos y orgullosamente hombres de fe. Qué bueno que tengamos de esos, y los bendigo en el nombre del Señor. Yo quiero ser uno de esos todos los días de mi vida. Qué bueno por aquellos que Dios les ha dado el privilegio de tener hijos. Aprovechen ese don que Dios les ha dado y honren a Dios. El que se gloríes en el Señor. Que tus hijos sepan, que tu esposa sepa, que tu familia sepa, que la sociedad sepa que si algo eres es por la gloria de Dios, por la gracia del Señor. Que podamos hacer como lo hizo Josué. Yo creo que este es un pasaje que no podemos, tal vez alguien diga: no, pues es muy trillado, muy repetitivo, pero es que Josué la sacó del estadio en este episodio. En el capítulo 24, versículo 15, Josué dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que hayan hombres liderando sus casas. Qué bueno por ellos. Damos gracias al Señor por cada uno de estos varones. Estamos en mención de una celebración del Día del Padre en el año 2020. Cosas que hacemos año tras año, pero que siempre vale la pena traerlas a la memoria y retomarlas una y otra vez, porque realmente se necesita hablar de esto. Si hay una celebración a nuestro alrededor, una celebración extraña, de un orgullo que es simple, superficial, que no es radical, nosotros tenemos que levantarnos a dar cuenta de un orgullo real, de ser orgullosamente cristianos, orgullosamente familias levantadas para Dios, orgullosamente servidores del Señor. Es posible ser orgullosamente hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de un Padre Celestial, perfecto y amoroso. ¿Y por qué no? Y qué bendición por aquellos que pueden decir: y también somos orgullosamente hijos de un Padre terrenal que ama al Señor. Que esa sea nuestra bendición en el día de hoy. Y quiero terminar orando, dando gracias a Dios por esta palabra. Que el Señor nos ayude a vivir ese orgullo radical. Que podamos declararle a quien lo pregunte: ¿ustedes son cristianos? Sí, somos orgullosamente cristianos. ¿Y por qué? Mira, porque de allá me sacó el Señor. El apóstol Pablo lo dijo: yo soy el más pequeño, yo soy inmerecedor, y si algo soy, lo soy por la gracia del Señor. Y nos invita a todos: si alguien se gloría, que se gloríe en el Señor. Vamos a orar, y de paso vamos a bendecir a todos esos hombres valerosos, presentes algunos, porque algunos ya se han ido con el Señor, porque fueron padres que nos mostraron que vale la pena servir al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú eres un Padre maravilloso. Estamos orgullosos de tenerte en nuestras vidas. Somos orgullosamente cristianos. Hoy nos declaramos orgullosamente hijos de Dios, hijos de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial, aquel que pintó un arco iris como una muestra de su verdad, como un testigo de que eres un Dios que cumple su palabra, que eres un Padre maravilloso que no nos va a dejar avergonzados. Gracias porque nos amaste a pesar de nuestro pasado, Señor. Gracias porque a pesar de lo que somos, nos sigues amando y podemos volver a ti todas las veces que sean necesarias para hallar en ti tu amor y tu perdón. Señor, también queremos en este momento unir todas nuestras voces, nuestros corazones, en este momento,
para bendecir a todos los padres que te honran, que te dan la gloria, que te dan gracias y que de paso nos hacen sentir orgullosos de tenerlos en nuestras vidas. A esos padres, abuelos, tíos, cada hombre que ha mostrado en su vida que se sienten orgullosos de ser lo que son, porque lo son por ti, porque han sido perdonados, porque han sido salvados. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Guárdalos, dales vida, dales salud, prospera la obra de sus manos, Señor, para que puedan seguir siendo testimonio. Gracias por cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y a ti te damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.